Estás escuchando Sueños del Muertero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión. El cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidos. Yo soy Ricardo, me acompañan mis grandes amigos, el padrino, Tony, David. Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Señor ¿Cómo Picapiedra, están? Buenas. Alfred Hitchcock de los Picapiedra. buenas noches. Buenas señor Picapiedra. noches. Son cosas de Rucailos que ustedes no entienden, chicos. Yo también vi sí. las picapiedras. Solo no están de rucailos. Señor Hitchcock. Estamos listos para celebrar una fecha Claro. muy especial. Sí, padrísima. Una tradición bien Oh, sí. mexicana. Estamos Oh, seguros sí. que les va a gustar. Así que por favor recuerden regalarnos likes, suscribirse al podcast, nos ayuda un montón. Los vamos a dejar con el episodio número 37 de Sueños del Muerto. Día de Muertos. Excelente. Padre, muy bonito. Vamos a divertir. Muy bien. Día de Muertos. Esa tradición indígena, antiquísima, única, bella, bizarra. Ese pueblo mexicano tan surrealista que se burla de la muerte y la festeja. ¡Ay, qué bonito! Pero la investigadora aguafiestas, que se llama Elsa Malvido, dice que ni madre. ¿Eso fue albur? Sí, parece, no, es una gran investigadora. Ok. antropóloga. Usted disculpe. Dice que tal visión romántica es un invento del sexenio de Cárdenas por ahí de los años 30 del siglo pasado. Sácate las babuchas. Está siendo amigo, dicen. Haciendo amigo, doña Elsa. Como que uno no le quisiera creer, hombre, a la doctora antropóloga súper reconocida, pero pues fíjense, de veras, se pone uno a buscar leyendas coloniales del Día de Muertos. Ni más. Crónicas coloniales del Día de Muertos. ¿Qué? Entonces, ahí en la torre, ¿no? Otro de esos mitos geniales con que se hacen las historias de los países, digamos, ¿no? Bueno, pues puede ser. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos en México? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Desde cuándo los mexicanos las celebramos? Bueno, pues vamos a encontrar lo que hemos dicho varias veces en episodios del Muertero, ¿no? La fantasía y la realidad se combinan, ¿no? Se confunden y a veces la realidad misma trae su propia fantasía integrada, ¿no? Vamos a, citando a Malvido, ¿no? Dice, en nuestro país antes de la llegada de los españoles, cada grupo nativo tenía sus calendarios festivos dedicados a celebrar vida y la muerte, de todo lo que rodeaba, mientras que los dioses de la naturaleza negociaban sus temores. La que escribe estas líneas, en cambio, cree que dichas ceremonias son netamente españolas, coloniales, cristianas y en algunos casos romanas paganas, enseñadas por los frailes, curas y otros europeos a los indios y los mestizos. ¡Ah, qué manera de hacer pedazos! El mito tan bonito, hombre. ¡Qué barbaridad! Pero, ¿no? pero entonces, ¿cómo no se celebra en otros países de colonia española o en la misma España? No entiendo. Pues sí, digamos Bueno, aquí la doña doctora Malvido,
dice, bueno, pues recordemos que el catolicismo, pues desde sus bases, ¿no? La muerte es importante. Al final de cuentas, lo que importa es después de la vida, porque la vida aquí nada más es un paso hacia la muerte que nos llevará a la verdadera vida, a la eternidad, ¿no? Y comienza a hacer un análisis, por ejemplo, del gran negocio que fueron las reliquias en la Edad Media, ¿no? Un negocio basado justamente en los artefactos del Cristo que vino a significar en el occidente la reencarnación, ¿no? Y qué decir de tantos y tantos mártires, ¿no? Por cierto, morteros, tenemos que hacer un número de mártires. Fíjense, San Vito, sí, el mal de San Vito, un escuincle de 13 años que lo sacrifican por querer convertir al rey, al catolicismo, al cristianismo, en agua hirviendo. ¡Ay, Dios santo! En la torre, sí, el mal de San Vito, imagínate que te empiecen a coser en agua hirviendo, pues cualquiera hace la Oye, temblorina. pero ya hicimos un episodio de Mártires, ¿no? Una película francesa, muy fregona con un remake, Ay. Pues sí, ¿no? pero aquí vale de mártires, güey, ¿no? Ah, perdón. De De mártires ¿cómo va? con título. De mártires que se convierten luego en santos también, ¿no? Fíjense, entonces dice, bueno, es que en realidad lo que comienza a pasar un fenómeno, ¿no? Tantos mártires, la gente ya no se acordaba de tantos nombres y sagas, ¿no? Y entonces a la Iglesia Católica se le ocurrió, siglo X, por ahí, pues algo ya sabemos que la Iglesia Católica es bien ocurrente, ¿eh? Y pues, ¿por qué no celebramos un día de todos los santos, ¿no? Vamos a honrar a los macabeos, a los judíos pues convertidos al catolicismo y que acabaron pagando con su vida tal tarugada, digo, tal atrevimiento. Eh, y de paso, pues a todos los muertos, mártires y demás que se nos atraviesen, ¿no? Pongámoslo un día para no hacernos bolas, vamos a economizar, ¿no? Le ponemos una fecha. Y bueno, pues ya saben que la Iglesia Católica pues será todo lo que querramos, ¿eh? Pero qué barbaridad, qué capacidad de adaptación y de involucramiento ha tenido en la historia. Bueno, entonces, pues sí, en efecto... Están cañones sus community managers. No, cañón, por eso han sobrevivido. Desde el siglo XI, entonces, pues el 1 de noviembre, ¿no? Reliquias, cositas de muertos, ¿ya les empezó a oler a ofrendas? No, todavía, pero pues ya comienza a acercarse, ¿no? Desde ya de la época de Chabela y del buen Fernas, ¿no? En los reinos de León, Aragón y Castilla, se empezó a hablar de alimentos dedicados a estas fiestas, entre los que se destacaron dulces y panes imitando a las reliquias. Para que vean, ya ven, no hay que irse con la finta, ¿no? La historia es más fantástica a veces que las fantasías. O como decía, ¿te acuerdas, Rol, del cuñado del Borras en el Beverly del Peralvillo, en los 70s? Decía, no somos nada. Serie mexicana, cómic, ¿no? Hoy le llamamos un sitcom mexicano, ¿no? Serie mexicana de cotorreo de un taxista que tenía toda su familia de gorrones ahí en la casa, ¿no? Familia política de gorrones. A familia política de gorrones. Y además quería mucho a la esposa, que era buenísima onda. Se casa con la Pequitas y están muy felices, pero luego se fueron viniendo agregados y agregados y agregados. Y a la suegra le decía la tarántula. Ahí viene la tarántula. Tarántula panteonera. Bueno. Un día entra el Comanche a visitarlo y estaban comiendo y dice, ay, perdón, no sabía que tenían fiesta. No, pues, ¿cuál fiesta? La familia política. Todos En Italia, los huesos de santo se hicieron pasta de almendra. También se elaboraron frutas y animales con lo que se identificó a cada santo. Las frutti di morti. Ya empieza a oler a pan de muerto, ya empieza a oler a pan de muerto, cerquita de las calaveritas de azúcar. En la colonia, ya en España, traer reliquias pues estaba cañón, era muy caro, ¿no? Imagínense, pues tráiganse, ¿no? La manta de, no sé, del Cristo, ¿no? Y la astilla, o el pulgar. reliquias realmente diminutas, ¿no? Sí, la astilla con que se pinchó el pulgar. Sí, la astilla, un clavo, una cosa mínima. Y entonces comenzaron a hacer dulces de las reliquias, de huesitos, de hojitas, con azúcar, ¿no? Para finales de la colonia y principios de la independencia, se hacía un desfile que se llamaba el Paseo Verbena de Todos los Santos, y en un documento dice doña Malvido que ya se le empezó a llamar el Paseo de los Muertos,
Total, la guerra de independencia pues había producido cientos de miles de muertos y pues la muerte ya comenzaba. Pero ya estás hablando de México. Ya estamos en la Nueva España, ya Ok. estamos en la bronca de las reliquias, que pues ya en España se hacían dulces, ¿no? Ya se hacían frutitas, ya se hacían, ¿no? Para todos los santos y las reliquias, y aquí en México comienza ya a relacionarse con los muertos, ¿no? Y en 1833 hay un ataque de cólera gigantesco, y entonces el gobierno decide que hay que empezar a enterrar a los muertos en el panteón, no en tu casa, no en tu patio, no en tu, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿a dónde? Pues hay que enterrar en el panteón, y pues la gente pues, se iba con su comida y se iba, no sé, ya sabes, México, Caracas, donde haya lugar que ser pachanga, hicieron los cementerios, había que hacerlo en los cementerios, cabrón. En fin, el Día de Muertos, dice muchos, y Juan Malvido, nuestra antropóloga, ¿no? Dice, está en muchas culturas, evidentemente, ¿no? Y se revuelve y se combina, ¿no? Sin lugar a dudas, digamos, esta bellísima fiesta en Janitzio, Michoacán, ¿no? Que es preciosa y espectacular, con velas, y que es de una raíz indígena muy potente. En el caso de Micantecutli, ¿no? El dios del señor del lugar de los Dios muertos, el Mictlán. de los muertos. El Mictlán es un lugar Mictlán. famosísimo, ¿no? En los Andes peruanos, el pan de muertos es conocido como, espero pronunciarla más o menos bien, tatahuaguas. En quechua significa bebés de pan. Al igual que en Perú, en Bolivia también se les llama tatahuaguas. Y también tienen forma de persona. Los bolivianos suelen usar los panes para decorar los apxatas o altares dedicados a los muertos. A un lugar donde las almas se reúnen y llegan al mediodía del 1 de noviembre, ¿no? El sincretismo, la combinación, ¿no? Del asunto muy, muy bonito. Los ecuatorianos le llaman guaguas a los panes dedicados a los difuntos. Bueno, Día de Muertos, egipcio, chino, católico, indígena, sincretismo mexicano, y en realidad, pues, en muchos sentidos mundial. No se angustien, ¿no? Yo creo que el hecho de que no seamos en México el ombligo del universo cultural no deja de hacer bellas e interesantes las creencias y las celebraciones del Día de Muertos que tanto nos gustan en México, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera hacer dos cosas. Primero, dos leyendas muerteramente reinterpretadas del Día de Muertos. Ahí les va, primera leyenda. ¿Muerteramente qué? Interpretadas. Vas a ver por qué. Ok. El hombre que no puso ofrenda. O sea, Chan, Había chan, un chan, se- chan. Había un señor que no quería hacer Todos Santos. Decía que no era cierto, que no vienen, y se burlaba de los que creían que sí. Se llamaba Raúl Era el, y le decían era el el Scrooge. Era el Scrooge del Día de Muertos. El día de Todos los Santos se fue al monte a echarse un carrujo. Uf. El padrino no, bueno, pues está bien. Y ándale que se le aparecen al Raúl los moridos, digo, los muertos por ojéis, ¿sabes? ¿No? Y que le dicen, a ver, güey, ¿por qué otros nos están dando cosas? Cosas. Y tú no, a otros amigos les están dando comida, tamalitos, hay de todo, ¿y por qué tú no vas a hacer nada? Como Scrooge, exactamente. Buen Raúl se arrepiente de ser ateote, vaya, descreído, codo, amarreto. Pero acá somos mexicanos, pinche Dickens. Nada de que otra oportunidad. El buen Raúl, el padrino, se petatea. Arrepentido de no creer, pasó a Calacas. Así nomás. Tómala. ¿Sí? Nada de que Pobre otra sujeto. oportunidad. Pinche Dickens, aquí es México, aquí se nos muere el pinche Raúl. Aquí le damos un levantón a la chin. Y ya. Bueno, segunda leyenda. El hombre que no respetó el Día de Difuntos. En cierta ocasión, un hombre llamado Rick, que le decían, el Rick, Ok. no respetó el Día de Difuntos, otro descreído. Se trataba de un hombre que no quería perderse un solo día de su trabajo en su computadora. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo, no voy a perder mi tiempo en ese día, debo de ir a grabar el muertero. Se fue a trabajar al campo, perdón, se fue a trabajar a su escritorio,
pero cuando estaba más ocupado escuché una voz que salió del monte y le decía, hijo, hijo, hijo de... Quiero comer tamales, güey. Su primera impresión fue decirles, pues trabaja, huevón. Uf. Pero como que reconoció que era la voz de su padre fallecido. Ya me mataron. Bueno, ni modo. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarles a sus difuntos en el altar familiar. La mujer lo mandó a la goma. Hazlo tú, bolsa, flojo, baquetón. Bueno, pero no. Estamos en una leyenda de hace mucho tiempo. Entonces sí, la mujer se puso a trabajar en la cocina sin cesar, preparando las ofrendas, Obedeciendo a su marido, Esos pues eran debe de tiempos ser. chidos, ¿no? siendo a su Sí, no. maridito bonito que se Ahorita sí mete en me un lío y mandarían le... al carajo. Y el buen Rick se acostó a descansar por un rato con su chela o con su whisky. Y cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertarlo y no logró despertarlo, pues el hombre, el Ricky, estaba morido. Hinches parientes Bien. muertos, ni que se les fuera a acabar el tiempo, cabrón, pues qué desesperación tenía, hubiera dejado que acabara su cena y los tamalitos y, en fin. Bueno, dos leyendas clásicas, nada más que morteramente interpretadas. ¿Están buenas? Y les tengo una sorpresita. A ver. En México, no sé si en otros países de América Latina probablemente, nos gusta hacer unos versos que le llamamos calaveritas. Ah, calaveritas. Y Niña. yo me atreví a hacer 3 calaveritas para mis queridos muerteros. Órale. Sopas. Ay, me tengo que poner voz de seriedad. Rulito se petateó un día de muertos. Escribiendo su gran novela estaba. Creo se trataba de tuertos, de cojos y locos hablaba. La huesuda lo interrumpió. A ver, Rulito, ya déjame leerla. Pero Rulito le escupió. Ni madres, vete a la... sin verla. Está muy bueno. Y Muy eso fue buena. suficiente razón para que me llevara. El buen Tony al sonido se le daba. Órale. No, perdón, a ver, empiezo. El buen Tony al sonido le sabía, pues hasta la muerte llegó su fama. A ver, mi Anthony le decía, mézclame bien y con pentagrama. Pero el Tony, como buen millennial, del sonido Ghibli no pasaba. La Catrina enojada y colonial, mejor de las patas al Tony tostada. Oh, Vámonos. Órale. Están muy Está buenos muy tus calaveras. buena. Sí. Lo malo es que los La conoces última. mucho. Ricardo el acerero gritón a la Catrina aburrió con sus groserías. Ah, ¿te crees muy fregón? A la cremación con tus tonterías. Órale. Arrastrándolo feliz para reprenderlo, por fin a este pelado callaba. Qué sorpresa que al voltear a verlo, Ricardo el dedo de en medio le levantaba. Hasta la Ah, muerte. estuvieron Queridos buenísimas. muerteros, feliz día de los muertos. Igualmente, Órale. Toca. muchas Muertos gracias. morteros. Estaban padrísimos. Estuvieron muy buenos los Oye, las ¿encontraste tu calaveras. vocación? Vamos a hacer calaveritas. Sí. Están buenísimas. Muy bien, pues aquí acaba mi parte acaba la primera parte de este episodio. Y ahora Oye, nos trae una sorpresa también. ay, hubiera empezado yo porque después de las calaveritas ya lo veo difícil. ¿De qué película si no la de Coco? ¿No? Película de Disney Pixar, famosísima. A las pruebas me remito, ¿no? Es la película más taquillera de todos los tiempos aquí en nuestro país. Con todo y que ha habido nacionalistas, ¿no? Que han dicho que pues, es apropiación cultural y ya saben sus tonterías. Chabela Vargas decía, efectivamente, que el mexicano nace donde se le da su rechingada gana y yo creo que Coco es una película mexicana. Ni modo, si quieren después lo discutimos. Octavio Paz decía que el mexicano no se escondía de la muerte, ni la olvidaba, que la tenía presente en lo cotidiano. La frecuentaba, la burlaba, la acariciaba, dormía con ella, la festejaba. Era uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Muchachos, todos los que fuimos a ver Coco al cine, quisiera recordarles
Y aceptémoslo, todos lloramos. Después se acabó el horrible corto animado de Frozen y dejamos de llorar y comenzó la película. Coco es una película llena de color, tanto en su rico retrato de la cultura mexicana como en sus momentos que van directo al corazón. Además de su maravillosa animación, nos presenta una perspectiva muy interesante de la muerte, una perspectiva que no vemos muy a menudo en el cine. Pero antes, hagamos un resumen de la película, cortito, rapidito, spoiler si no la han visto, que no les creo ni madres. Ambientada en México, el joven Miguel Rivera, amante de la música, quiere tocar la guitarra como su gran héroe, Ernesto de la Cruz, ¿no? Ernesto de la Cruz, obviamente, siendo un paralelo a Negrete o a, a Pedro Pedro, Infante, ¿no? Pero tiene un problema. La música está prohibida en la familia Rivera, desde que su tatarabuelo dejó a la familia para seguir una carrera musical. Después de que Miguel roba la guitarra de Ernesto de la Cruz en el Día de los Muertos, este güey es transportado al reino de los muertos, ¿no? Creyendo que de la Cruz es su tatarabuelo, Miguel se aventura a buscarlo con la esperanza de recibir su consentimiento para poder regresar al mundo de los vivos. Aunque llegar a esta mega celebridad se convierte en un reto endiablado, ¿no? Afortunadamente para nuestro amigo, conoce a Héctor, que acepta ayudarlo a cambio de poner su foto en la ofrenda de la familia. Para que no sepa, es el altar con fotografías, pan, ¿no? Chupe, cigarros, un montón de comida, juguetes, cosas que le gustaban a los difuntitos, ¿no? En fin, de esta manera, Héctor no va a ser olvidado y si no es olvidado, es capaz de visitar la tierra de los vivos y así ver a su hija. Pasan un montón de cosas y resulta que el tatarabuelo de Miguel no es Ernesto de la Cruz, sino que en realidad es Héctor, cuya amada hija es la bisabuela de Miguel, Coco. De la Cruz asesinó a Héctor, se robó sus canciones, su guitarra y al final sus posibilidades de ser recordado por la familia. Miguel regresa a la tierra de los vivos, infame. anima el recuerdo del papá de Coco cantando, pone una foto de Héctor en la ofrenda y todos viven o mueren felices para siempre. La película de Coco eleva el Muy concepto bien. de la muerte, introduciendo una especie de segunda muerte que va más allá de la biológica, ¿no? La muerte simbólica de ser olvidado. Ya que no hay nadie que te recuerda, entonces desapareces de la tierra de los muertos, muriendo una segunda vez, ¿no? Esa segunda muerte solamente puede ser evitada a través de la relación que tienes con otros en vida. En Coco son los recuerdos de la gente lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Nos deja algunos mensajes refrescantes, diferentes a los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Los niños tienen que ser libres, llevar sus propias vidas. Estamos acostumbrados a escuchar mucho sobre seguir nuestros corazones, perseguir nuestros sueños. En Coco nos dice que nuestras ambiciones individuales son menos importantes, ¿no? Cuidar a nuestras familias y nuestras comunidades es más importante. La muerte no es el final en Coco, ¿no? Porque el amor familiar sigue vivo, incluso atraviesa la barrera de los vivos y los muertos. En gran parte de la sociedad, ¿no? Nosotros tendemos a distraernos de las complejísimas emociones que rodean a la muerte, ¿no? Alcohol, televisión, redes sociales, viajar, el trabajo, lo que quieras. Nos esforzamos por en verdad no lidiar jamás con ellos, ¿no? Tratamos de evitarlos. Pero la fiesta mexicana Día de los Muertos permite que las personas realmente reflexionen sobre la muerte de una manera positiva, comunitaria. Esta fiesta se enmarca como una forma de celebrar en familia. Enfatiza que puedes tener conexiones profundas con antepasados que a lo mejor nunca conociste, ¿no? Y relaciones activas con personas que ha conocido. ¿Qué escribí aquí? Y relaciones activas con personas que conociste pero que han fallecido. Al canalizar esta festividad, es de suponer que Coco puede llegar a los niños antes de que den la impresión de que la muerte es una cosa intrínsecamente aterradora. Los temas de familia en Coco, además, están completamente arraigados en los mismos temas de familia que son parte del Día de los Muertos. Con Día de los Muertos existe esta obligación a recordar a tus seres queridos, ¿no? Transmitir sus historias a la próxima generación y en última instancia para asegurarse de que su memoria no se desvanezca. Regresando a Coco, cuando Miguel entra en la Tierra de los Muertos, los antepasados de Miguel se unen a él, ¿no? De inmediato.
como si lo conocieran de toda su vida. Y pues es de hecho porque, pues así es, ¿no? Lo han estado observando desde el más allá. No nos enteramos hasta el final de la película que Héctor y Miguel están relacionados, pero estos dos personajes se sienten atraídos sin ningún esfuerzo. Pareciera que son amigos o cuates de toda la vida. Y para cuando nos enteramos de que en realidad pues tienen un vínculo familiar, todo esto tiene mucho sentido, ¿no? Todo esto hace sentido. Incluso si nos parece milagroso que los dos se encontraran, Miguel ha recorrido fragmentos de la memoria de Héctor, de su familia, ¿no? Descubrió la foto de Héctor en la ofrenda, por ejemplo. Entonces, Héctor y Miguel forman esta hermosa amistad que desafía el tiempo, el espacio, debido a estos hilos ocultos que tenemos en las memorias. Coco, la bisabuela de Miguel, es una viejita con demencia que prácticamente no habla, sí, no, apenas si habla. Y ella no parece ser la misma persona que algún día fue, ¿verdad? Puede que ni siquiera parezca estar presente, pero su familia todavía la ama con todo el corazón. Miguel la actualiza sobre su vida y le habla como si ella le entendiera, ¿no? Le platica sus aventuras y las cosas que se imagina y lo que hizo en su día a día. Y aunque Coco no forma una parte activa de las conversaciones, su presencia se siente y se aprecia. Ella es un símbolo, ¿no? De las fuertes conexiones que podemos tener con la familia, incluso después de mm, incluso después de que sus mentes se pierdan o se desvanecen, ¿no? Incluso después de que ya nos abandonaron por completo. Como el miembro mayor de la familia Rivera, la última persona viva que recuerda a Héctor es Mamá Coco, y ella es el puente entre los vivos y los muertos. Ella es la clave en la historia, porque Miguel necesita ayudarla a recordar a su papá para salvar a Héctor de la muerte, ¿no? Del final, del olvido. Cuando Coco comparte sus recuerdos de la música con su papá, esto mantiene a Héctor con vida para las generaciones futuras y une a toda la familia viva aún más fuerte. Toda la película es un homenaje cariñoso a su espíritu que perdura en la memoria de la familia. Mantener una familia fuerte significa cuidar a nuestros mayores y respetarlos incluso cuando sus mentes ya los dejaron y cuando sus cuerpos les fallen. El mensaje de que el amor no termina cuando alguien muere es un gran consuelo para muchos de nosotros. De la misma manera, nos muestra que depende de los vivos evitar que los muertos desaparezcan. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Poner fotos de nuestros antepasados en la ofrenda, recordar activamente a los que ya se fueron. Coco hace que el concepto permanecerán en la memoria literal. Si alguien ya no recuerda a nadie, sufren la muerte final y desaparecen para siempre. Es un poco oscuro pensar en una muerte final, ¿no? En el olvido. Pero al mismo Mm. tiempo, esto nos da un poco de control. Al recordar a nuestra familia, evitamos que se vayan. Y si queremos vivir para siempre, enseñamos a nuestros hijos a recordar de la misma manera. La película utiliza de la cruz para explorar cuestiones de legado, cómo queremos ser recordados. El amor del mundo público frente al de la familia. El legado de Ernesto es vano, superficial, es falso. Tiene muchos admiradores, le dejan ofrendas por doquier, pero su conexión con los vivos es superficial. Él solamente quiere ser adorado como un dios, mientras que a los otros ancestros les importa una conexión bidireccional, mantener la relación activa y seguir lo que le sucede a su familia viva, ¿no? Del otro lado. Al final de la película, cuando de la Cruz es descubierto por el asesino de Héctor y su reputación se arruina, rápidamente lo rechazan y lo mandan al carajo, todos los fans que tenía. Entonces, este tipo de admiración superficial es frágil y puede ser borrado. Ser recordado por su familia y seres queridos es un recurso más valioso, porque realmente te conocen y transmiten recuerdos reales a través de ti. Incluso si se enojan contigo por las cosas que haces mal, tu familia no te va a olvidar, porque no pueden. Cuando la familia de Miguel no le deja convertirse en músico, nuestra mentalidad individualista nos lleva a asumir que esta será una historia sobre padres aprendiendo a aceptar la verdadera vocación, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Pensemos en Mulan, La Sirenita, Zootopia, Aladdin, Pocahontas, Tarzán, Valiente, Moana, etc. Pero Miguel se da cuenta de que su autorrealización no es lo que él más valora. Ve que De la Cruz se convirtió en un asesino para perseguir su propio interés. Aprovechar tu momento puede significar ser terriblemente oportunista, hasta el punto de lastimar a otros.
Héctor una vez decidió dejar a su familia para dedicarse a la música, y el dolor resultante que causó viajó a través de generaciones. Entonces, en lugar de la típica historia de los padres dándose cuenta que se equivocaron al no aceptar a su hijo por quien es, tenemos lo contrario. Tenemos la historia de Miguel, entendiendo que mantener unida a su familia es más importante que su sueño individual. Cuando De la Cruz intenta matar a Miguel, este cae por los aires y su perro Dante, que viene a representar a su animal espiritual personal, lo intenta salvar. Pero Dante solo no puede salvar a Miguel y es en cambio el animal espiritual mucho más grande de la familia, que creo que se llamaba Pepita, si no me equivoco. El alebrije de tigre enorme. Sí, con Ujú, alas, ¿no? No me acuerdo. ujú. Ujú. Es el que atrapa a Miguel para salvarle su vida. Pero no me acuerdo cómo se llama, si Pepita o... Creo que era Pepita. Estoy equivocado. Ahí me dicen si estoy Ujú. equivocado, perdón. Ahorita vemos. Y el simbolismo es que el espíritu de nuestra familia es más grande y es más fuerte que cualquier espíritu individual dentro de... No, cualquier espíritu individual dentro de la misma familia. Esto es lo que yo veo en Miguel. Aunque se enoja con ellos, en el fondo los ama y se preocupa por ellos, ¿no? Al Sí, es final Miguel Pepita. no... Pepito, gracias Tony. Al final Miguel no tiene que dejar de tocar música, porque para él y su familia la música no es egoísta como lo fue para De la Cruz. La música es una forma de expresar un profundo amor familiar. De la Cruz mercantilizó la canción Recuérdame y la convirtió en una súplica barata para fans. Pero Héctor escribió la canción no para el mundo, sino para Coco, para su hija, para ayudar a mantener viva su memoria incluso si no podían estar juntos. En el fondo, para Miguel, la música nunca fue una autoafirmación rebelde. Resultó que la música le importaba a Miguel todo este tiempo porque era parte de la identidad familiar que todos compartían, que había sido pues, descuidada y maltratada, un poco olvidada, algo que se siente el impulso de renovar, ¿no? Una vez que se enteran de la verdad. Entonces, la música se convierte en la clave para que los vivos y los muertos se conecten de una forma más profunda. Coco nos enseña que la muerte es parte de la vida, ¿no? Pero también que el amar y recordar a nuestros antepasados es una manera en la que podemos fortalecer y cuidar de nuestra familia que aún está viva. La razón por la que lloramos cuando Miguel canta Recuérdame al final de la película es un momento de conexión entre Coco y su padre fallecido, pero también es un mandato a todos nosotros de no olvidar a los muertos. La realización de la canción brinda vida simbólica a Héctor, pero las palabras de la canción en sí misma celebran la importancia de la vida más allá de la muerte. Para una película infantil, esto es endiabladamente profundo, aunque viniendo de Pixar ya estábamos acostumbrados. Y pues al final Coco nos da todo lo bueno, ¿no? Dramáticas piezas musicales y escenas tan coloridas que parecían salir de una caja de crayolas. Pero también nos hace pensar, ¿es la verdadera muerte cuando tu corazón deja de latir o cuando nada queda de ti en el recuerdo de los demás? ¿No es la marca que dejas en el mundo tu propia forma de inmortalidad? Ujú. Pues a mí la primera cuestión que me salta ah, tiene que ver por qué el cielo, el paraíso cristiano nunca nos ha sido suficiente. ¿No? Porque, digamos, el Micantecutli indígena y el paraíso católico, pues no, se juntaban en una especie muy curiosa de imaginarse que los muertos se van a algún lado, ¿no? A algún espacio y que allá andan, quién sabe por qué, y que, y que más vale que los recuerdes y más vale que les pongas ofrendas porque pues, pero pues si están en el cielo, están en el paraíso, ¿por qué necesitaríamos, no? Me llama como la atención. Claro, Ujú. qué bueno que nos llama la atención porque eso genera mundos imaginarios o posibles, ya no sé si imaginarios, mundos posibles, pues de una gran diversidad, ¿no? Como tú dices, Rick, ¿no? Esta segunda muerte que se imagina la película de Coco, pues es una manera muy imaginativa de plantearse otra posibilidad adicional, donde, Y ¿no? es horrorífica. Es estilo Thanos, ¿no? Sí, Porque el chicharrón desaparece. se hace polvito, no deja nada. Es Entonces, terrorífico. cuando ya nadie te recuerda en el mundo de los vivos, ya pierdes tu estatus de ánima o Ujú. espíritu que hay ahí.
y desapareces, te vas no sé a dónde, te haces polvito. Ujú. Claro. Ahí te queda la idea de quién sabe a dónde te vas, por cierto, ¿no? También podría ser otro espacio, pero bueno, es como simpático a mí me parece que esto es sincretismo, ¿no? Que se da entre el Micantecutli y el paraíso católico en el Día de Muertos tradicional, por lo menos el más tradicional, es una especie como de contradicción, ¿no? Donde más bien parecía ser que los muertos están como en un limbo, ¿no? En el Día de Muertos mexicano. Ujú. Pero nada más por un día, ¿no? Y esa es la ¿Sí? parte bonita. Están en el No, paraíso, bajan un ratito. pues eso es lo que yo interpreto, es como la chance, una chancecita al año de que interactúes un poquito con ellos, ¿no? De que les des su pozolito, ¿no? De que le dejes un tequilita y que a lo mejor pues, te lo tomes ahí con ellos, ¿no? En la fiesta. Porque pues a lo mejor en la ciudad pues nada más pones la ofrenda y ya te vale madres, pero en los pueblos donde van a los cementerios y se quedan ahí toda la noche, pues sí siento que se van a cenar y a convivir con, ¿no? Incluso hasta bailan y comen como si fuera una cena familiar, ¿no? Es su chance. Le ofrecen los alimentos que le gustaban en vida, ¿no? Esa es la idea. Ujú, Lo que más le gustaba se lo hacían para que lo coma. Yo ujú. yo también tengo ahí confusión, porque entiendo yo que el catolicismo no aprueba la cuestión espiritista o la relación con espíritus, médiums o convocación, y hablar con muertos es realmente aberrante desde su marco teórico, no sé cómo decirlo, o sea, Ujú. su visualización. Pero aquí parece que un día dan permiso, o no lo sé. Eh, o sea, usar la ouija es feo y de brujas o de demonios, pero Día de Muertos sí hay permiso de interactuar con los espíritus, es algo realmente extraño desde mi punto de vista, ¿no? Pues es parte de esa adaptación de la que hablábamos, ¿no? Ujú. Pero fíjate, Pues, si la doctora Malvido tiene razón, no es solamente el sincretismo indígena el que construye una visión del Día de Muertos, ¿no? Y del Día de Todos los Santos, sino también es una construcción desde las propias lógicas cristianas y católicas, a partir de la idea de que Cristo reencarna y entonces hay reliquias, y entonces esas reliquias están conectadas con mártires y santos, y esos mártires y santos entonces tienen un espacio en la tierra. O sea, no es tan extraño, punto, no es tan extraño el sincretismo indígena con el católico, cuando el propio catolicismo, de acuerdo con la doctora Malvido, traía ya estas ínfulas de fetiches, objetos, que conectaban el mundo de los muertos, cualquiera sea con el mundo de los vivos. Eh, yo no sé si, vamos, ¿no? O sea, ¿cómo le llamamos a la gente del paraíso? A las almas, para la gente, ¿eh? A las almas del paraíso, ¿cómo las llamamos? ¿Muertos? Son los muertos que bajan. Los, eh, los canadienses. los los nórdicos. Sí. Los nórdicos son marcianos. Esos son de otro planeta, igual que los suecos. No, eso lo vimos en el episodio de los ovnis, que efectivamente Son ángeles. eso era. ¿Recuerdan bueno, siempre mencionamos y no podemos dejar de mencionar a los Simpson? No, bueno. Cuando ay, no me recuerdo cómo está, pero hay diferentes cielos o tipos de paraísos, no sé si llamarlo así, o de cielos. El de los protestantes es muy aburrido y son puros ingleses ahí, sangrones, pero hasta el queque, ¿no? Y veas hacia la lejanía el paraíso católico y no, bueno, están en la fiesta, están rompiendo piñatas, están jugando y divirtiéndose. No, cada quien tiene su paraíso, está muy chistoso ese capítulo. Pues sí, porque digamos, aquí el punto, eh, al final de cuentas, lo que sabe cada quien, yo creo que no tenemos resuelta como seres humanos y probablemente nunca lo tendremos resuelta nuestra relación con la muerte, ¿no? Ujú. O sea, digo, los católicos también, yo crecí en familia católica y me enseñaban, ¿no? Y me llamaban a la primera comunión, etcétera, etcétera. Y pues uno se piensa y dice, bueno, el cielo es una maravilla, o sea, si esa es la muerte, pues al revés, deberíamos de hasta
ponernos a cantar y aplaudir porque alguien, si fue bueno, pues se va a ir al cielo. Sin embargo, los católicos somos, o bueno, los de cultura católica, pues no, el lloradero y el sufrimiento de los muertos es Dios santo, cabrón. Como debe de ser, por cierto, no somos seres humanos, digamos. Yo imagino que te sospechas, ¿no? Que pues a lo mejor el cielo no está, no está buena onda. O en el última instancia tú dices, bueno, pues sí, aquel en el cielo, pero yo aquí me quedé de jodido, ¿no? En la mendiga tierra, cabrón. En fin, yo siempre tenía una gran contradicción, creo que de mis primeras contradicciones con el catolicismo y que abandoné el catolicismo fue justamente esa, como que decía, yo no creo que haya lógica entre la idea de que existe el cielo y la gente llore y sufra tanto por la muerte. O sea, no me parecía simplemente una falla de argumentación. Al No, bueno, contrario, ¿no? lo que Tendríamos tú que estarles mencionas aplaudiendo y... es una cuestión muy racional, ¿no? Ya se fueron a otro lugar ¿Tú? mejor. Se ha dicho, ¿no? Están ya mejor, están descansando. Pero más bien lloras quizá porque los vas a extrañar, ¿no? Porque ya sabes que en toda que resta de tu vida, pues ya no los vas a volver a hablar, ni interactuar con ellos, ni platicar, ni sentirlos. Entonces, cuando mueren, pues es esa despedida última. ¿No? Sí lloramos cuando en el aeropuerto despides a alguien que sabes que va a regresar en algún momento, pero por un tiempo no lo vas a ver. Ahora imagínate en el viaje de la muerte, ¿no? Pues, entonces, sí es motivo de llorar, creo yo. Yo soy muy chillón en las cosas. En las despedidas. Claro, pero entonces Las está feo, despedidas, güey. No, tú sí tienes, no, pues, digamos, a ti te llega de golpe la idea de que pues no hay nada más, cabrón, ya. se acabó el Cabut. 20. Acabó el 20 y Pues, punto, regresaste a los átomos primigenios. Es bonita la interpretación del Día de Muertos, o sea, simplemente que ya cuando uno la pone tan racionalista como dice Rul que yo lo estoy poniendo, pues sí, le quitas todo. sí, pues Le que empiezas a quitar todo el encanto. todas estas cosas pues, son también para que los vivos se sientan un poco mejor, ¿no? O sea, en realidad Nos es da más paz por mental. los que nos quedamos, por los que se fueron, tanto el Ujú. funeral, la Claro. cremación, el cafecito después, ¿no? O los que hacen no sé cuántos días, ¿no? Hacen 7 días o después de Novenario, cuando, ¿no? ándale, esa madre, ¿no? Mm. Nada más están ahí chingando al que se ¿Cómo es la fue. madre? Es que a mí me parece desgastante. Yo, platicando con una persona que muy cercana a mí y a Tony, un amigo nuestro, tuvo un novenario de pesadilla porque se les fue alguien, no voy a decir quién, pero se les fue alguien y estuvieron ahí en su casa chingue y chingue que danos de cenar, ¿no? Que el café, que los tamales, que trae comida, que trae comida. Y esta persona que era la que más fuerte estaba sintiendo el golpe no podía ni descansar, ¿no? O sea, él no comía por estar atendiendo, ¿no? Y Y algunos pues dicen que esa es la lógica, por cierto. sí, tenerte Justamente en friega tenerte después, ¿no? friega para que no estés pensando en ir. Pero pues al final la muerte la tienes que aceptar, ¿no? O sea, así es como la vas superando y así es como vas curando, no retrasándolo. A mí no me gusta, a mí me parece horrible. Cada quien. No, al final es para que cada quien se sienta mejor. Yo creo que si la gente encuentra la idea del paraíso medio extraña y luego dice, oye, pero el Día de Muertos le puedes dar su pancito y lo puedes compartir con él, ¿no? Y mira, pruébalo tú después, ya no sabe a nada, ¿no? Ya se lo comió, ya se comió el espíritu. Y eso te hace sentir mejor. Pues yo lo puedo entender así, ¿no? Así de, bueno, esto lo siento más real, ¿no? Lo puedo tocar. O sea, yo agarré este pan de muerto y ya no sabía nada, ¿no? El día después se lo comió mi abuelito, ¿no? Pues sí, En fin. es una forma de terapia, al fin y al Ujú. cabo, para todos. Recordar a los que se fueron, sacar esa foto empolvada del rincón. No sirve, Las no sirve. fotos. Ujú. No No sirve eran aquí con para... nosotros. Pero bueno, según Coco, Esa película, Rul, ¿no? De los tres huastecos, cuando están en el velorio de un cuate el velorio está con música de guapango, alegrísima, toda en pachanga, toda en fiesta, ¿no? Y pues digamos que al menos en esa película se plantea la idea de que en algunos pueblos totonacos, probablemente en la o en la Huasteca, huastecos evidentemente, pues festejan la muerte con música alegre, ¿no? Bailando, aunque
claro, Pedro Infante es una película de Ismael Rodríguez, ¿no? Está la viuda llorando y dije, ay, ¿cómo lo voy a extrañar? A este desgraciado que me pegaba y que me pateaba, pero lo quiero mucho y lo voy a extrañar un montón, pero era un hijo de su que no me daba dinero. En medio de la música alegrísima de los guapangos de la Huasteca, ¿no? Esa escena es para morirse de la risa, pero vamos, ¿no? Expresa un poco estas contradicciones que platicábamos hace rato, ¿no? La muerte dolorosa, que le buscas algún significado, ¿no? Y que hasta ese significado puede ser como el alegre o la burla, ¿no? De yo haber hecho 3 calaveritas donde ustedes se pétate. Y sin embargo, les digo al final, los quiero mucho y los estimo un montón, aunque escribí unos versos de que se los llevó la calaca, ¿verdad? ¿No hay una canción de Chava Flores también donde se burla de... ¿De Día de Sí, era Muertos? Chava... No, pero decía, cuando estaba vivo el infeliz, ya que se muera. Y ahora que está en el Ahora que ya Beliz, está en el qué Belice, qué bueno bueno era. Sí, era. sí. Bueno, ¿Sí Ya era está Chava en el Flores? Belice, sí, claro, Chava Flores, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Cuál es esa canción, Rul? ¿no es la de Cleto? Sí, ¿El Cleto, con funeral de voces. Cleto? Sí, sí. A ver, Creo que sí. funeral. Cerró sus ojitos Cleto. Cerró sus ojitos Cleto, Cerró sus claro. ojitos, Cleto. No, Buena pues sí, canción. Chava Flores no podía dejar de tratar este tema, ¿no? Ujú. Sí, claro, tienes toda la razón, Rick, no me acordaba de esa excelente canción. Chava Flores. Claro, Cuando sí. vivía el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el Beliz, qué bueno era. Ujú. Fíjate, porque además en la tradición católica, híjole, digo, bueno, el infierno es terrible, ¿no? Pero el purgatorio no es menos. No es menos, el purgatorio es de miedo, cabrón, ¿no? Entonces, hasta por eso la gente compraba sus indulgencias para pues, comprarle a través de la Iglesia Católica unos ahorritos de unos añitos en el purgatorio, ¿no? ¿A Cuando quién se le me, ocurre me semejante? estaban adoctrinando, me acuerdo que me daba más pavor el purgatorio, la idea del purgatorio que todo el infierno. Es que en el purgatorio estás en el asqueroso limbo, ¿no? Ni para allá ni para acá, ¿no? Estás ahí jodido, en pena. Esa era... Me aterrorizaba más el purgatorio que el mismo infierno. Fíjate que es interesante además, Tony, porque qué pocas novelas o historias o cuentos tenemos del purgatorio o del Ujú. infierno, ¿no? Poquísimas, o sea, en realidad ha pegado mucho más la argumentación de los espíritus, ¿no? De los fantasmas, de los muertos vivientes, pero digamos, ¿ustedes conocen alguna novela, cuento sobre el purgatorio? Digo, ¿se acuerdan de aquel cuento que platicamos, ¿no? De la vida en los infiernos de demonio del libro, ¿no? Ujú. Que pues yo decía, pues muy una innovación, porque es el primer encuentro, novela que yo me encuentro, pues trata de explicar qué significaría una lógica social en el infierno, ¿no? Pero una novela y cuento que tratara de la vida en el purgatorio. Lo único que se me ocurre, Wish, y no es un libro ni una novela, es el juego, es un videojuego, que es el de Silent Hill 2, Ah, donde ok. el tipo tiene su propio purgatorio, ¿no? Un purgatorio personal. Pero sí, purgatorio católico, purgatorio así cristiano, desde No, así no. no. Digo, la divina una explicación, ¿no? Muy fuerte y poética sobre el asunto, pero después de eso, bueno, claro, tenemos El Paraíso Perdido, ¿no? Pero también es un poema. Después de eso, una novela. Me refiero a una novela en cierto, un cuento, un grupo de cuentos de terror que trata, pues fíjate que ahí tenemos hoy, fíjate, pues Ahí está. Ya tenemos quemamos la idea. tarea. Ahorita corta esta parte para que nadie nos robe la idea y vamos a sentarnos a escribir un cuento, una novela. Sobre el Pero purgatorio. Digo, en el ahí no, purgatorio. ahí no pasa nada, ¿sí? En el paraíso, pues lo que muchos dicen, ¿no? Que debe ser como los Simpsons decían, bueno, pues depende de cuál, que de los protestantes o de los católicos. Ajá. Hay algo, ¿cierto? De poco divertido, de poco entretenido, de un mundo de felicidad pura,
quizá que los seres humanos, yo creo que nomás no tenemos ninguna capacidad de entender qué significa eso. Podemos medio entender el de una, ¿no? O sea, imagínate, toda la eternidad, los psicofantes, los barberos, ¿no? Los según Dante, su castigo en la eternidad es nadar en excremento. Sweet. Cool. Pero después Pero de unos toda días, la eternidad, o sea, ¿cuánto tiempo te tardas en adaptar? es que te va a pasar como Homero, ¿no? Con las Empezar a hacer donas. crawl, empezar a hacer crawl y mariposa en No, excremento. bueno, y si en la vida fuiste Dos años, político, claro. en la vida fuiste político, ni sufres ahí. O Sí, sea, ni cuenta te das. cuéntate desde el cambio. Yo creo que te pasa como Homero Simpson con las donas, ¿no? Pues ya después de un rato ya nomás abres la boquita y sigues comiendo donas. Ujú. Sí, el pobre diablo se queda, demonio ese se queda sin donas. Se queda sin donas. El buen Homero. Pues sí, es que estar toda la eternidad en las llamas del infierno, pues en algún momento ya dejas de sentir o de pensar y, ¿no? No, pues quién sabe, pues es una visión muy racionalista, diría Raúl, me imagino. Pero pues sí, o sea, pues nos queda un buen reto. A ver, imaginarse una novela de la vida en el purgatorio. Eso pues, me suena más razonable que hacer la del infierno. En el purgatorio al menos tienes la esperanza de que vas a pagar, ¿no? Tus culpas y que pues, eventualmente pues, te abrirán las puertas de Pues sí. San Pedro, ¿verdad? Te abrirán Sí, las es puertas. como una etapa de purificación, ¿no? No puedes llegar pleno al paraíso, Excepto el entonces limbo, ¿no? Excepto el limbo, puedes ya te pudiste. purificarte. Bueno, muchachos, ya nos desviamos un poquito. Ya es- No, güey, se trataba de la muerte. Está muy bien. No, bueno, pues gran celebración, es bonita celebración. Racionalizarla demasiado pues nos lleva a todas estas digresiones. Pero pues es bonita. Y las calaveritas siempre me ha parecido una cosa medio morbosa, pero que los mexicanos al menos no nos insultamos. Yo no sé si a un español le hacemos una calaverita o a un argentino o a un Pues gringo le hacemos una que calaverita. se Y está ya, burlando de mí en el vídeo, haciéndome burla que me voy a morir, que yo no me pienso morir, tío. Todavía no. o de Bueno, plano, como dice Raúl, pues esta es una visión pues anticatólica, ¿no? O sea, es una herejía, ¿no? En el fondo, de punto de vista, una herejía. Bueno, pues sí, puede que, pero hay cosas culturales y de imaginación muy padres. Y se sigue transformando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Coco retoma esto y hace hace la película los de Pixar. En el 007 hay unas escenas donde supuestamente es el Día de Muertos, y hay un gran festival ahí de muertos. Pues vamos a hacerlo de verdad. Y ahora la Ciudad de México este año por supuesto no, pero empieza a hacer festivales del Día de Muertos donde hay desfiles. ujú, Entonces fue una buena idea de Hollywood que nos pasó y ujú. que empezamos a instrumentarla. No está mal, no está mal, a mí me gusta la idea. Claro, Curioso. emociones, diversión, terror, El tiempo es un fantasía. círculo plano, ya lo hemos dicho. El Día de Muertos lo empezamos a celebrar chido aquí porque sale el nacionalismo de envidia al Halloween, ¿no? Entonces vamos a poner el Día de Muertos. Y ahora que el Día de Muertos ya está más cimentado aquí, a los gringos les da envidia y dicen, oye, ¿ya viste eso? Está bien chido. Y empiezan a hacer cosas del Día de Muertos. Pues sí, así es. Bueno, Está padre. Muy bien. bueno, Felicidades, carnal, morteros. Felices de muertos. échamela, Tony, la música. Nos vamos a despedir con un cachito de una Clásico. canción. Salías de un tonto un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Lindísimo. Salías de un Gracias por escucharnos. Feliz Bonita día de noche, Mortero. muertos. Feliz Es Día de muy raro. Muertos. Cuídense Piense mucho, festejen en grande el Día de Muertos.